Si sabes algo de amplificadores, entonces puedes que conozcas las clases en las que se dividen estos, como la clase A, la clase AB, la C, la D, etc. Si bien el nombre clases es correcto, un nombre más propio sería topologías de amplificadores. Y así como hay topologías de amplificadores, también hay topologías de fuentes conmutadas, por lo que hoy vamos a hablar de algunas de estas, en específico de las tipo convertidoras. Topología Buck Converter. Una fuente tipo Buck es aquella que disminuye un voltaje de entrada a uno más pequeño de salida. Puedes imaginarlo como un divisor de voltaje. Sin embargo, en lugar de usar resistencias, se usan impedancias, específicamente hablando, un inductor y un capacitor en serie, siendo la salida el punto medio de estos, así como en un divisor de voltaje normal. Lo que se hace es que se deja fluir una corriente a través de este arreglo, en el cual el inductor actúa como un freno de la corriente y el capacitor como un almacén de energía. Cuando se alcanza un nivel de voltaje deseado, se detiene esta corriente, por lo que el capacitor es ahora el que provee la corriente al descargarse, por lo que el voltaje comienza a disminuir. Es entonces que se vuelve a dejar circular corriente en el arreglo, manteniendo un nivel de voltaje constante a la salida. Este encendido y apagado de la corriente se lleva a cabo con un transistor en serie entre la fuente de alimentación y el inductor. Finalmente, el cuándo y cómo se enciende o se apaga este transistor viene ordenado por la parte de control. Asimismo, este tipo de fuente se divide en dos tipos, síncronas y asíncronas. Como sabrás, a los inductores no les gustan los cambios de corriente y siempre se quieren quedar como ya estaban. O sea que, si no estaban conduciendo una corriente, se opondrán a una nueva. Y si ya estaban conduciendo corriente, entonces van a querer seguir conduciéndola, aunque tengan que generarla. El cómo se lidia con esta corriente es lo que hace la diferencia. Si en el diagrama se usa un diodo entre el inductor y tierra, entonces es una asíncrona. Si se usa otro transistor entre el inductor y tierra, entonces es una síncrona. Justamente porque el control de este transistor tiene que estar sincronizado con el control del otro transistor, para no provocar un cortocircuito a la fuente de entrada al abrir los dos transistores al mismo tiempo. Siempre tiene que ser uno sí y el otro no. Topología Boost Converter. Una fuente tipo boost eleva un voltaje de entrada a un voltaje de salida más alto. Si bien el diagrama de una fuente boost termina siendo muy similar al de una buck, se basa en otro concepto muy diferente. Aquí lo que se hace es aprovechar justamente esa tendencia del inductor, de querer seguir conduciendo corriente, aunque tenga que generarla. Ahora el inductor se conecta directamente a la fuente de alimentación. Del otro lado se conecta en serie a un diodo, y el otro extremo de este diodo será la salida de nuestra fuente. De buenas a primeras, el voltaje de salida sería el mismo que el de la alimentación, menos la caída de voltaje del diodo. Ahora, lo que se hace es colocar el transistor desde la unión entre el inductor y el diodo hacia tierra. Ahora, cuando el transistor se cierra, se establece una corriente hacia tierra, que circula por el inductor. Cuando el transistor se abre, el inductor quiere seguir conduciendo, por lo que genera su propia corriente, y por ende un voltaje. Voltaje que se suma al de la fuente de entrada, y por lo tanto elevando el voltaje a la salida. Si sabes algo de mecánica, puedes imaginar al inductor como un volante de inercia, cuyo trabajo es almacenar energía para luego liberarla sumada a la fuente de movimiento. Como verás, en este caso no hablamos de fuentes síncronas o asíncronas, porque en este caso ya estamos aprovechando el fenómeno que hacía que se generara esta subdivisión. Topología Inversing Buck Boost Converter. Este tipo de fuente puede tanto reducir como aumentar el voltaje a su salida con respecto a la entrada, sin embargo a costa de invirtiendo el voltaje a la salida, aunque podemos arreglar esto mediante invirtiendo simplemente unas cuantas conexiones, esencialmente volteando la carga. Su diseño se parece al de la fuente Buck síncrona, pero su funcionamiento se parece al de la Boost, aunque con un pequeño truco ingenioso. En este caso tenemos de nuevo un transistor conectado directamente a la fuente de alimentación, y en serie a este un diodo en inversa. Finalmente, una bobina conectada en medio de estos dos componentes se une a tierra en su otro extremo. Funciona así.
En la fuente boost, el voltaje mínimo que podíamos obtener a la salida era el de la fuente de alimentación, menos la caída del diodo. Sin embargo, en esta, como el diodo está conectado en inversa, el voltaje a la salida sería 0. Ahora, cuando el transistor se cierra, una corriente circula de la fuente hacia tierra a través del transistor y del inductor. Dado un tiempo después, el transistor se abre y desconecta el inductor de la fuente, interrumpiendo la corriente. De nuevo, el inductor quiere seguir conduciendo corriente, aunque para eso tengo que generar la propia, y para hacerlo genera un voltaje entre sus terminales. En el terminal que está conectado a tierra no sucede nada, porque tierra siempre será 0 volts. Por lo tanto, fuerza a su otro terminal a ser más negativo que 0 volts para que la corriente pueda seguir fluyendo en el mismo sentido que lo venía haciendo, y logrando que ahora el diodo ya no esté polarizado en inversa, sino en directa, y por ende conduzca corriente a costa de que sea con una polaridad negativa. El qué tan grande sea este voltaje negativo va a venir definido por cuánto tiempo dejamos circular corriente por el inductor cuando el transistor se cierra. De esta forma podemos crear voltajes de salida más pequeños o más grandes que el voltaje de entrada, porque ahora sí estamos empezando desde 0 volts. Por lo que en efecto esta es una fuente que puede ser buck o boost, a costa de que sea inversora. Como dato final, al igual que en la buck, podemos reemplazar el diodo por un transistor, de ahí su parecido a la fuente buck asíncrona. Topología Cepic Converter. Una fuente tipo Cepic es esencialmente la suma de una fuente boost y una buck. Literalmente imaginemos una fuente boost, con su inductor en serie la fuente de alimentación y su transistor a tierra. Y a la salida de esta conectemos una fuente buck con los componentes intercambiados, con el capacitor y el inductor invertidos en posición, y adicionado a estos un diodo en directa colocado a la salida. De esta forma, la primera parte funciona como boost y la segunda como buck. Para lograr esto, los bobinados de los inductores están invertidos uno con respecto del otro. De otra forma se sumarían y sería solo una fuente boost. El diodo está simplemente para evitar que la corriente se invierta y se extraiga corriente de la carga. Aunque la explicación completa es 1000 veces más compleja, esta es una forma simple de entenderlo, ya que a veces los inductores están acoplados magnéticamente. Topología Cook Converter. El convertidor Cook es un tipo de regulador que toma el voltaje de entrada y lo convierte en un voltaje mayor o menor a su salida, pero negativo. Tiene casi exactamente el mismo orden de componentes que el convertidor Cepic, a excepción de que se intercambian el diodo a la salida con el inductor de la parte buck. Este intercambio es el que logra esa inversión de voltaje, igual que se hacía en el convertidor buck boost inversor, solo que ahora de forma deseada. Topología Z-Converter. El convertidor Z es una versión del convertidor Cook que no invierte el voltaje y que igualmente puede aumentarlo o disminuirlo, pero en este caso intercambiando la posición de la bobina de entrada y el transistor en el diagrama Cepic. Lo único que lo diferencia de este es que el transistor usualmente es un modelo MOSFET de canal positivo, haciendo su control un poco diferente pero relativamente más sencillo. Estas son las topologías más famosas de fuentes convertidoras. En el próximo video veremos las fuentes tipo flyback, que se caracterizan por ser aisladas. Si te gusta mi contenido, recuerda que puedes apoyarme monetariamente por PayPal, te lo dejo en la descripción del canal. De otra forma puedes apoyarme dando like, comentando y compartiendo mis videos para hacer crecer el canal. Sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video.